Bendiciones, Dios bendiga al pueblo, poderoso sea el nombre de Dios. Damos gracias al Señor por esta oportunidad que nos da de estar dictando la clase de la escuela dominical para hoy domingo, diciembre 20 del 2020. Faltan muy pocos días para que nosotros estemos celebrando las Navidades. Así que de anticipo les deseo unas felices Navidades en unión de todas sus familias. Vamos a orar. Amantísimo Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, te damos gracias por esta oportunidad que nos das de estar aquí unidos a través de estas líneas, Señor, que tú has permitido para que nosotros continuemos impartiendo la clase de la escuela dominical. Bendice a cada uno de mis hermanos que están al otro lado de este servidor. Padre mío, que tú les suplas cada uno de sus necesidades conforme a tus riquezas en gloria, Jesús. Te damos las gracias. Amén. Hermanos, Dios les bendiga nuevamente. Un precioso día. Hemos pasado unos días fríos, extremadamente fríos. Y tengan mucho cuidado en caminar porque las calles están bien resbaladizas. Hay mucho hielo en el piso. Bueno, en el día de hoy vamos a estar desarrollando la clase titulada La Encarnación. La Encarnación. Y la verdad central nos dice que el propósito de Dios en la encarnación fue revelarse a través de su Hijo Jesucristo. Así que el propósito de Dios en la encarnación es de revelarse a través de Cristo, su Hijo. Y el versículo clave nosotros los encontramos en el libro de Juan, capítulo 1, versículo 14, y dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como de unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Ok? Así que el versículo clave, para los que están tomando nota, lo encontramos en el libro de Juan, capítulo 1, versículo 14. El objetivo de la clase de hoy es, vamos a explicar ampliamente qué es la encarnación y por qué es importante. El segundo punto es que debemos de regocijarnos en todas las bendiciones que podemos recibir porque Jesucristo vino al mundo. Y el tercer punto es compartir con otros las buenas nuevas que Jesús nació para ser el Salvador. Y vamos a desarrollar la introducción, vamos a decir la introducción de la clase del día de hoy, y que hoy estamos viviendo un evento que fue profetizado por Isaías unos 700 años antes de que ocurriera. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz a su hijo y llamará su nombre Emmanuel. Este niño o este hijo de Dios, Jesús, habitaría entre su pueblo durante 33 años, aunque su reino es eterno. También el profeta Miqueas profetizó el lugar donde nacería el Salvador cuando dijo, pero tú, Belén, Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Hay una pregunta y es, ¿qué es la encarnación? ¿Qué nosotros entendemos por encarnación? Lo primero que hay que tener en cuenta es que la reencarnación no es un concepto bíblico.
La Biblia enseña que todo el mundo muere y después se enfrenta al juicio. Hebreo nos dice claramente, y de la manera que está establecido por los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. La idea del siglo donde las personas son atrapadas y que involucran la muerte y la reencarnación proviene del hinduismo y del budismo. No es y nunca ha sido una enseñanza bíblica o cristiana. La segunda venida de Jesucristo no será la de un Jesús reencarnado. En el cristianismo, la palabra encarnación se utiliza para expresar la idea de que Jesucristo ha venido a la tierra en forma humana. La palabra es un término latín que literalmente significa el acto de ser encarnado. Se utilizó este término y es un término latín en el libro de Juan, capítulo 1, versículo 14, que habla que Jesús se hizo carne y habitó entre nosotros. Teológicamente, la humanidad de Jesús es un aspecto importante de su vida terrenal. Jesús es divino, pero también asumió un cuerpo humano para identificarse con la humanidad. Nació de una mujer. Él comió, durmió, experimentó la tentación. Al igual que otros seres humanos, podía también sudar y sangrar. También mostró emociones humanas, incluyendo la ira, la alegría y el pesar. El misterio de la encarnación consiste en la unión de la naturaleza divina y de la naturaleza humana en una sola persona del Hijo de Dios. El Hijo, en obediencia a Dios Padre, para reconciliar a la humanidad perdida por el pecado. Mateo y Lucas cuentan la historia del nacimiento de Jesús desde dos aspectos diferentes. Veámoslo. 1. El nacimiento de Jesús según Mateo se enfoca en el evento de la perspectiva de José. Mateo, como un cobrador de impuestos que había sido antes, llamado también Leví, era calificado para escribir una relación de la vida de Jesús y sus enseñanzas. Un cobrador de impuestos de aquel día debía ser o debía de saber griego y ser un hombre alfabetizado y bien organizado. Algunos creen que Mateo era cronista entre los discípulos y que tomaba nota de las enseñanzas de Jesús. Podríamos decir que cuando Mateo siguió a Jesús, dejó atrás todo, menos su papel y su pluma. La expresión hijo de David, hijo de Abraham, en este resumen de la explicación del linaje de Jesús, Mateo lo conecta claramente y fuertemente a uno de los hombres más grandes de la historia del Antiguo Testamento, a David y Abraham. Mateo empieza su relación de la vida de Jesucristo con el récord del linaje de Jesús desde el patriarca Abraham.
hijo de David. En todo su evangelio, Mateo presenta a Jesús como el rey Mesías prometido del linaje real de David, promesa de Dios que levantaría uno del linaje de Judá que afirmaría para siempre el reino y el trono sería estable y sería eternamente. En el Antiguo Testamento se profetizó el Mesías, se profetizó que el Mesías sería el hijo de David. En la primera oración, Mateo señala a Jesús como el cumplimiento de la profecía del Antiguo Testamento. Ahí mismo en Mateo 1:1 dice, es el libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Mateo no solo relaciona a Jesús con David, pero también va más atrás con Abraham. Jesús es de la simiente de Abraham, en quien sería bendita todas las familias de la tierra. Desde Abraham a José, a esta genealogía establece el derecho de Jesús al trono de David por medio de su padre adoptivo José. Este no es el linaje de la sangre de Jesús a través de María, sino el linaje legal de Jesús a través de José según la ley. A los judíos les importaban mucho las genealogías y para los cristianos judíos mesiánicos de Jesús dependía de la comprobación de que Jesús sería o es descendiente de David. ¿Ok? Veamos a ver el nacimiento de Jesús según las perspectivas de Lucas. Lucas se enfoca en el evento de la perspectiva de María, a diferencia de Mateo. San Lucas escribe sobre el nacimiento de Jesús en Belén. Sucedió que aquellos días que salió un decreto del emperador Augusto ordenando que se empadronase todo el imperio. Este primer empadronamiento se hizo siendo Cirino gobernador de Siria, y todos iban a empadronarse, cada cual a su ciudad. También José, por ser de la casa y familia de David, subió de la ciudad de Nazaret en Galilea a la ciudad de David llamada Belén en Judea, para empadronarse con María, su esposa, que estaba embarazada. Y sucedió que mientras estaban allí, le llegó el tiempo del parto, y ella dio a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales y le acostó en un pesebre, porque no había sitios para ellos en la posada. Afirmamos que el nacimiento de Jesús anuncia el comienzo del establecimiento de un reino de paz. Pero es que en realidad lo que hemos vivido hasta el día de hoy es paz. En la narración del nacimiento de Jesús en el Evangelio de San Lucas, leemos en detalle lo que aconteció. El relato comienza con el contexto bíblico, haciéndose referencia a un censo del pueblo que llevara a la familia de José y María a trasladarse hasta Belén para ser registrados. En el contexto, María da a luz a Jesús en Belén de Galilea.
La profecía de Isaías es interpretada por las comunidades cristianas como una proclamación del tipo del ministerio que Jesús ha de encarnar. Y en ella leemos Isaías 9:6, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. El evangelista confirma esto cuando en el anuncio a los pastores revela que el mensaje es de paz en la tierra. Veamos lo que dice el evangelista en relación a la madre de Jesús, porque ese es uno de los puntos que habla él. Y una de las cosas que dice es que María guardaba todas estas cosas meditándolas en su corazón. ¿Qué nos quiere comunicar el evangelista con esto? Algunas personas eruditas han puntualizado que esta frase puede indicar una forma sutil de dejarle saber al lector que Lucas utilizó fuentes primarias para sus relatos acerca de la vida de Jesús y de sus apóstoles. O sea, que cuando él escribió en relación al nacimiento de Cristo, la fuente fue una fuente directa. Él no tuvo otra persona que le relató a él, sino que la misma fuente le dio la información en la cual él plasmó en el Evangelio. María, como depositaria de la bendición de traer la manifestación de Dios al mundo, ella guardaba todas esas cosas dentro de su corazón. La natividad o nacimiento de nuestro Señor es la celebración de un Dios tan ligado a la liberación de la humanidad que está dispuesto a hacerse humano. En la ciudad de Belén, en el relato, nos habla sobre la ciudad de Belén. Por esta parte, es un aspecto implícito en el que nos podemos enfocar. La ciudad de Belén sigue siendo un lugar habitado y fue el nacimiento del Salvador profetizado 800 años antes de su cumplimiento por el profeta Miqueas. El Evangelio de Juan ofrece una perspectiva divina. Se enfoca en Jesús como la palabra de Dios enviada del Padre. Es que cada uno de los apóstoles, el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo lo enfocaron en diferentes formas. ¿Ve? Ahora, cuando vamos a explicar en relación a Juan, Juan lo enfoca como la palabra eterna de Dios. Ahora, en el libro de Juan, capítulo 1, versículo 1, dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este es el principio con Dios. Algunas personas que no creen en la veracidad de la Biblia, aún ellos reconocen que un hombre llamado Jesús nació cerca del comienzo del primer siglo y que ofreció buenas enseñanzas que ayudarían a las personas a vivir una mejor vida. Pero la existencia de Jesús no comenzó cuando vino al mundo. Él es eternamente existente. ¿Ok? Ahora, Jesús era con el Padre en la creación. Vino a la tierra para redimir a la humanidad y seguirá siendo con el Padre al final de los tiempos.
En el libro de Apocalipsis nos dice que yo soy el alfa y el omega, el principio, el fin, el primero y el último. El Evangelio de Juan, conocido como el Evangelio de la Fe, y fue escrito en parte para corregir algunas creencias erróneas del primer siglo y todavía nos es útil para aclarar que Jesús es el Salvador, Hijo de Dios. El evangelista nos enseña esta verdad cuando nos dice en el capítulo 20, pero estas se han escrito para que creéis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. El apóstol Juan escribió su evangelio en parte para abordar las enseñanzas incorrectas sobre quién es Jesús y por qué vino al mundo. Juan entendió que negar la verdad de quién es Jesús niega el poder del evangelio. Aceptar que Jesús es quien dijo ser. ¿Y qué fue lo que Jesús dijo que era? Él dijo que él era la vid verdadera, el que descendió del cielo, el camino a la verdad y la vida. Esta es la base del mensaje que nos libera del pecado para recibir la vida eterna. Uno de los errores que se infiltraron en las iglesias en los tiempos de Juan fue la negación de que Jesús siempre ha sido Dios. Déjame repetir nuevamente eso. Uno de los errores que se infiltraron en las iglesias en los tiempos de Juan fue la negación de que Jesús es y siempre ha sido Dios. Los comentarios iniciales de Juan refutan esas falsas enseñanzas cuando comenzó el universo. Jesús estuvo allí. En el principio de la creación, explicando Juan 1:1, era el verbo, o sea, la palabra, y la palabra, que es el verbo, era con Dios, acción, verbo, y el verbo era Dios. Como la segunda persona, escuchemos bien, como la segunda persona de la Trinidad, Jesucristo estuvo allí con Dios Padre y Dios Espíritu antes de que comenzara la obra de la creación. Para dejar absolutamente claro que Jesús es Dios, Juan agregó el verbo era Dios. Las palabras iniciales de Juan describen a Jesús como el verbo o la palabra. ¿Estamos claros? Las palabras iniciales de Juan capítulo 1:1, describen a Jesús como el verbo o la palabra. Se ha debatido mucho sobre todo lo que encierra y transmite el término griego logos, que se traduce como palabra. Lo que está claro es que Jesús es el medio que Dios usó para revelar o comunicar su mensaje, comunicar su voluntad. Veamos lo que dice el libro de Hebreos capítulo 1, del versículo 1 en adelante dice: Dios
habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos posteros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. ¿Ok? El cual Dios, siendo el resplandor, Cristo, de su gloria y la imagen misma de su sustancia, el Hijo, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuando heredó más excelente nombre de ellos. Entonces el libro de Hebreos nos habla claramente en relación a la relación de Dios con su Hijo. Cuando Hebreos dice que asimismo hizo el universo, y también nos aclara que siendo el resplandor, está hablando ya del Hijo, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia y quien sustenta todas las cosas por el poder de su palabra, o por el poder, por la palabra de su poder. Usted puede hacer un hipérbato, lo puede poner adelante y atrás. Y lo que vamos a llegar al mismo punto, de que Padre, el Hijo, Espíritu Santo estuvieron al principio en la creación, y aquí entonces el apóstol Juan, cuando lo plasma en el libro de Juan, ya está poniendo al Verbo como el Hijo que nació, y habla entonces Hebreo que Él es la imagen misma de la sustancia, la imagen de Dios, es el Hijo. Hebreos entonces nos proporciona a nosotros una idea de esto cuando dice que Jesús es la imagen misma de su sustancia, y la sustancia es de Dios, o la fiel imagen de lo que Él es. Jesús habló de Él como Él revela la naturaleza de Dios Padre mediante sus palabras, mediante sus acciones, porque el Hijo es uno con el Padre. Respondió entonces Jesús en el capítulo 5:19, respondió entonces Jesús y le dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo si no lo ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Juan quería asegurarse de ser claro en sus enseñanzas sobre el Redentor. Jesús no es un Dios cualquiera. Jesús no es como Dios. Jesús es Dios, uno en naturaleza o esencia con el Padre y el Espíritu, o sea, tres en uno, la divina Trinidad. Juan revela lo que hace que esta verdad sea tan vital en Jesús, es como la palabra hecha carne, Dios encarnado, a través del cual la humanidad puede recibir la gracia y la verdad. Por eso que el versículo 14 del libro de Juan, capítulo 1, nos dice: y aquel verbo, o sea la palabra, fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Jesús es el creador de todas las cosas. El versículo 3 nos dice:
porque todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ellas. Jesús no es parte de la creación de Dios. No lo es. Él es completamente Dios, sin principio, sin fin. Como tal, Jesús estuvo íntimamente envuelto en la creación cuando dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Esto nos mostró la totalidad de la Trinidad, del Padre, del Hijo y del Espíritu. El Espíritu Santo también se menciona claramente en Génesis 1:2. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, el único verdadero, siempre ha existido y siempre existirá. Jesús es Dios. Él es eterno y el creador de todas las cosas. La frase en el principio en los versículos 1 y 2 es crucial. Génesis comienza con la misma frase cuando declara que Dios creó los cielos y la tierra. Dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de la tierra. Ahora, en el capítulo 1 del libro de Juan, dice: en el principio era el Verbo, la palabra, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de ello fue hecho. Entonces ya vemos aquí en este versículo, se hace como más claro ver la unión del Padre junto con el Hijo y el Espíritu Santo, como lo vemos en el libro de Génesis, capítulo 1, versículo 1 y 2. Entonces se aclara cuando estamos estudiando el libro de Juan, capítulo 1, del versículo 1 hasta el versículo 3, que ahí se identifica al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, los tres en uno, en una sola persona. Bien. Y en la aclaración también nos dice que el evangelista dice: Jesús no solo estaba allí al principio con Dios, sino que Jesús es quien hizo todas las cosas. No queda ninguna duda aquí que Jesús es creador. Jesús no es una entidad creada, como algunos en los días de Juan señalaban erróneamente. Como creador, Jesús es la fuente de vida. Esto incluye no solo la vida biológica, como las plantas, los animales y el ser humano que fueron formados en la creación, sino también la vida espiritual y eterna, estrechamente relacionada con Jesús como fuente de vida. También reconocemos que Él es la fuente de la luz. Aquí, como en la mayoría de las referencias a la luz en el Evangelio de Juan, esta se define en términos de iluminación espiritual. Lo que podemos conocer acerca de Dios es lo que recibimos a través de Jesús, quien es la luz del mundo.
La luz del conocimiento de Dios brilla en la oscuridad de la condición humana pecaminosa. Aunque habrá personas que nunca aceptarán esa luz o incluso la rechazarán, la oscuridad nunca podrá extinguir su resplandor. La luz verdadera. Juan dio testimonio de Jesús. En el versículo 6 dice: hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz a fin de que todos creyesen por él. No era la luz, sino que diese testimonio de la luz. Ahora, Juan el Bautista nació con un propósito claro, así como cada uno de nosotros hemos nacido, estamos aquí en el mundo con un propósito. Juan el Bautista nació con un propósito claro. Y ese propósito era guiar a las personas a Jesús y cumplió muy bien su propósito. Grandes multitudes lo escucharon. Grandes multitudes se arrepintieron y fueron bautizadas. Luego, en el momento señalado, dio testimonio de la luz cuando dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Habiendo establecido la verdadera naturaleza de Jesús como Dios, el apóstol Juan prosiguió con la historia de Jesús como el Verbo hecho carne, quien vino a este mundo como la luz del mundo. La historia de Jesús comienza antes del nacimiento con otro nacimiento milagroso, el nacimiento de Juan el Bautista. Juan fue el único hijo de una pareja mayor. Su madre había sido estéril antes de que Dios interviniera. Dios llamó a Juan para ser el precursor del Mesías. El ministerio de Juan fue dar testimonio que Jesús como el Mesías, la luz que revela al mundo quién es Dios para que puedan creer. Ese fue el testimonio o ese fue el llamado de Juan el Bautista. Dar a conocer al Mesías que venía. El Evangelio de Juan es claro en que el ministerio de Juan el Bautista fue de guiar a las personas a la fe en Jesús. Las declaraciones de Juan registradas en el Evangelio lo demuestran claramente. Juan negó ser el Mesías. Incluso mientras proclamaba que vendría el ungido, Juan se describió a sí mismo como la voz en el desierto que prepara el camino para la venida del Señor. Juan declaró que Jesús era el Cordero de Dios y el Hijo de Dios. Juan fue quien dio testimonio de la luz. No proclamó que él fuera la luz. Solo Jesús, la luz y la palabra podrían traer iluminación espiritual al corazón de las personas. Jesús vino al mundo. En el versículo 9 dice: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre vino a este mundo. Y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre,
les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Cuando el pecado entró al mundo a través de la desobediencia de Adán y Eva, la relación de la humanidad con el Creador se interrumpió. La reconciliación solo podía venir a través del sacrificio perfecto y sin pecado, Jesús. Él vino como la luz que podía salvar a la humanidad de la oscuridad y establecer una recta relación con Dios. Juan continuó hablando de Jesús como la luz del mundo. Jesús vino al mundo que creó para revelar al Padre al ser humano. La tragedia es que la mayoría de las personas no reconoció a Jesús por quien Él es. Perdón. En el mundo estaba, y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Aún más trágico es que su propio pueblo no reconoció a Jesús como el Mesías, a pesar de las muchas promesas y profecías del Antiguo Testamento. Y como resultado, mucho de su propio pueblo no lo recibieron. Obviamente, no todo el pueblo judío rechazó a Jesús como Mesías. El Evangelio de Juan presenta la historia de muchos que pusieron su fe en Jesús. Un ejemplo de ello tenemos a Nicodemos. Era fariseo y era miembro del Sanedrín. Vemos al hombre ciego que fue sanado. Tenemos el testimonio también de María y Marta. Y de hecho también a todos los discípulos que Jesús llamó a su ministerio, con excepción de Judas. A todos, a modo de contraste, muchos de los líderes judíos consideraban que Jesús era una amenaza. La oposición de los líderes judíos y la corrupción de la naturaleza humana eventualmente indujeron a muchos judíos a rechazar a Jesús como su Mesías prometido. Al contraste entre rechazar y recibir a Jesús es drástico. La fe en Jesús resulta en un nuevo nacimiento como hijo de Dios. Esta es la obra solo de Dios. La salvación no es el resultado de algo que los seres humanos puedan ofrecer o hacer, sino que se trata de creer como una decisión a seguir a Cristo. Creer es un compromiso activo por parte de una persona. Nacer de nuevo es lo que le sucede al individuo como el resultado de la acción salvadora y redentora emprendida por Dios. La Biblia nos enseña que nacer de nuevo es un renacer espiritual que ocurre cuando la persona todavía está viva. En Juan, versículos 12 y 13 dice: mas todo a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. También el apóstol escribe en que el que naciera de nuevo no puede
ver el reino de Dios. El Verbo fue hecho carne. Cuando pensamos en la gloria de la preexistencia, Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, es difícil de imaginar por qué estaría dispuesto a renunciar a la gloria del cielo para vivir durante 33 años entre la humanidad pecadora. Es aún más sorprendente que haya sufrido voluntariamente una muerte horrible, cruel, para lograr la reconciliación entre el ser humano pecador y el Dios Todopoderoso. Juan se refirió como Jesús, como el Verbo. Vino como un ser humano al mundo que él creó. Tengamos en cuenta que el verbo tiene varios significados que abarcan tanto la palabra hablada como escrita. Sin embargo, también es un término muy especial que enfatiza el concepto o el significado de una cierta palabra, en vez de referirse solo a su sonido y letra. Así vemos que en Juan 1:1 nos dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y el versículo 14 dice: y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Este logo en estos versículos nos enfatizan a Cristo como la persona de Dios en toda su sabiduría y poder. Esto incluye su poder soberano y su sabiduría como creador. Y como tal, se nos recuerda otro comienzo donde Dios habló con toda su sabiduría y poder, y el universo fue creado. En el término palabra o logos encontramos una gran revelación al leer la proclamación de Juan de que Jesús es la palabra hecha carne. La encarnación es la máxima expresión de amor, la misericordia y la compasión de Dios por una raza humana que se había perdido irremediablemente en el pecado. El amor de Dios por la humanidad no tiene límite. Vemos lo que dice el apóstol en el versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y en el versículo 9 dice: en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Jesús vino al mundo, a la tierra, para que el ser humano no pereciera en el pecado, sino que recibiera una vida verdadera, plena y eterna. Como testigo ocular de la vida de Jesús, el apóstol Juan pudo dar testimonio de cómo se manifestó la gloria de Jesús a través de las señales y milagros que hizo. Este principio de señales hizo Jesús en Canaán de Galilea, y él manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él
aunque hubo vislumbres de su gloria, Jesús humildemente puso de lado la plenitud de su gloria cuando vino a morar a nuestro mundo. El apóstol Marco nos dice que 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó aparte, solos a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos. El libro de Filipenses nos dice, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios, sino como cosa a que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. En vez de venir a esta tierra en su majestad plena, Jesús vino como siervo. Su humilde obediencia a la voluntad del Padre lo llevó a la cruz, donde se convirtió en el sacrificio expiatorio por los pecados de todas las personas y de todos los tiempos. Como el unigénito Jesús es singularmente el Hijo de Dios, Él fue y es y siempre será Dios. Al venir a vivir en la tierra y su humilde obediencia a la voluntad del Padre, Jesús abrió el camino para que las personas nacieran de nuevo como hijos de Dios por la fe. El favor inmerecido y el conocimiento de Dios viene a través de Jesús. Los creyentes debemos expresar gratitud de que Jesús esté lleno de gloria y de verdad. Jesús trajo la gloria. Jesús trajo la gracia. Fue solo a través de la gracia manifestada a la humanidad a través de Cristo que podemos tener paz con Dios. Piense en la gracia que fue necesaria para Dios mismo encarnarse, entrar en un mundo perdido, enfrentar las tentaciones, el rechazo y la muerte con el propósito de liberarnos del pecado. En el libro de Efesios, capítulo 2, nos dice, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, es un regalo de Dios. Nos recuerda que Dios expresó su gracia a través de su bondad al dar su Hijo, y es solo a través de esa gracia que somos salvos. La plena expresión de la gracia y de la verdad es solo a través de Jesucristo. Si bien es cierto que Dios ya había mostrado su gracia y verdad a la humanidad, particularmente en la ley de Moisés, a través de Jesús, el favor y el conocimiento de Dios encuentran su máxima expresión. Los sacrificios por el pecado prescriptos en la ley anunciaron la gracia que ofrece el sacrificio de Cristo una vez y por siempre. La ley también reveló la verdad sobre Dios.
Jesucristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación y la imagen misma de su sustancia. Y así la verdad sobre la naturaleza de Dios es más claramente conocida. Moisés reveló lo que le fue mostrado. Jesús reveló lo que conocemos. Bendito sea el nombre de Dios. Jesucristo es la razón de la época que celebramos como Navidad. Gracias a su venida, hoy podemos conocer a Dios a través de una relación genuina con Él, reflejada en una vida de fe. Recibimos entonces la vida eterna. Juan, y esta es la vida. Juan nos dice que esta es la vida eterna, que te conozcamos a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Entonces, este estudio es más que una reflexión navideña. Es un recordatorio de que los cristianos debemos enfocar nuestra atención en nuestro Salvador todos los días del año. Él es la palabra eterna que estuvo en el principio. Él es el creador. Él es la fuente de vida. Cristo es la verdadera luz que reveló quién es Dios y lo que Él hace. Él fue quien hizo posible que las personas nacieran de nuevo como hijos de Dios. A través de Cristo, este mundo recibe gracia y verdad. Ser cristiano se trata de Cristo, creer en Él y ser conformado a su imagen. No dejemos que nada, ni siquiera la celebración de Navidad, nos distraiga de Jesucristo, el Redentor y el Salvador. Feliz Navidad. Bendito sea el nombre de Dios. Y faltan ya pocos días para la celebración de la Navidad y le deseamos de parte de esta Iglesia Evangélica Latina, de nuestros pastores, Reverendo Rafael Puente y nuestra pastora Loida Puente, unas felices Navidades. Que la paz, la armonía, la felicidad reine en sus corazones y en su hogar. Dios me lo bendiga de una manera grandísima y que la pasen bien bonito junto con su familia. Oremos. Amantísimo Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, te damos infinitas gracias, Señor, porque tú eres nuestra Navidad. Gracias porque tú naciste y tú nos diste y tú revelaste al Padre. Padre, Hijo y Espíritu, los tres en uno. Gracias porque tú, bendito Dios, llegaste con un propósito, cumpliste el propósito y ahora estamos esperando que tú nos lleves a tu presencia. Señor, en ese lugar a donde va a irradiar toda paz, toda felicidad, toda tranquilidad y que tú serás el Señor de señores. Tú eres el Rey eternamente y tú existes por siempre. Gracias, Señor, porque tú naciste y tú no te quedaste pequeño, sino que tú cumpliste el plan de la salvación de la humanidad. Gracias te damos. Amén. Dios lo bendiga, hermano, y nos vemos dentro de un rato en la iglesia. Dios le guarde. Gracias. Dios le bendiga.